todos. Mi nombre es Alexandra, que se está grabando. Muchas gracias. El día de hoy está a cargo Alberto de Belaunde, quien va a estar hablándoles un poco sobre estudios de opinión pública, política, algunas cuestiones políticas. Ya la semana pasada arrancaron con los temas de políticas públicas con exámenes, pero ya aquí hay una cuestión mucho más centrada en temas también electorales políticos desde una visión crítica. También reconociendo las demandas, cuestiones de las personas LGBTI. Nada, te doy el pase, Alberto. Muchas gracias por estar el día de hoy y sé que va a ser un gran espacio. Muchísimas gracias, Alexandra, por la invitación. Un saludo a todos aquí en la Escuela Empodera. Me encanta ver que este espacio, conforme pasa el tiempo, se va consolidando y va ayudando a fortalecer liderazgos LGBTQ+ en todo el país. Yo encantado de poder colaborar. Tengo acá una presentación. Aquí estamos, creo que ya se ve. Me han pedido que pueda hablar sobre estudios de opinión pública y análisis político. Se ve bien la presentación, ¿verdad? Porque he tenido un par de fallonazos antes. ¿Me dicen si están viendo bien la pantalla? Sí se ve. ¿Se ve? Sí se ve. Bacán, bacán, listo, muchas gracias. Entonces, bueno, me presento. Me llamo Alberto, soy abiertamente gay, he sido congresista en 2 oportunidades. Dentro de mi agenda legislativa y de representación y de fiscalización, el tema de la lucha por los derechos LGTB+ estuvo siempre presente, ¿no? Presentamos de manera multipartidaria con otros colegas el proyecto de ley de matrimonio igualitario, la identidad de género, el unión civil, también uno para prohibir las terapias de conversión. Conseguimos algunas cosas en el Ejecutivo, defendimos otras en el Congreso, y la intención hoy día es, en base a ello y en base a una serie de reflexiones y estudios que vengo realizando, conversar un poco sobre la incidencia, tomando en cuenta la opinión pública y también el escenario político. Yo voy a tener 3 preguntas que van a ser las que guíen esta conversación el día de hoy, siempre buscando además que pueda haber al final un espacio para conversar con todos. Uso algunos ejemplos en esta exposición. Uno de ellos que sirve para explicar muchas cosas es el tema del matrimonio igualitario, que es un tema además que vengo estudiando desde el punto de vista académico. Por supuesto también mucho de lo que se dice al respecto, y otros ejemplos van a tener que ver con la ley de identidad de género, pero en general las reflexiones aplican a todo lo que tiene que ver con la lucha por los derechos LGTB. La primera pregunta que quería compartir con ustedes, una de estas primeras preguntas orientadoras, es si las leyes de un país democrático deben reflejar lo que la mayoría piensa, ¿no? Se dice, bueno, finalmente, si en países como Perú la mayoría de la población no está a favor del matrimonio igualitario, no está a favor del reconocimiento de derechos de las personas trans, entonces debería de respetarse. Eso es lo democrático, ¿no? Escuchar a la población y actuar en base a ello. Se dice también, ¿no?, que por el contrario, el querer, creo que la palabra que utilizan es imponer una agenda minoritaria a las mayorías del país es un ejercicio antidemocrático, ¿no? Ese es un poco el discurso y la narrativa que se utiliza al respecto.
Es más, esto ha tenido, como ustedes recordarán, ejemplos muy concretos, ¿no? El ex cardenal de Lima, por ejemplo, señalando que el matrimonio igualitario, como otras causas, ¿no? Como también la distribución del anticonceptivo oral de emergencia, deberían ser temas que no se decidan en el Parlamento ni en el sistema de justicia, sino en un referéndum, ¿no? Que sea la ciudadanía, que sea la opinión pública la que finalmente decida bajo un poco la lógica que recoge esta pregunta. Pero acá es importante que todos tengamos en cuenta algo, ¿no? Y es algo que está recogido en el espíritu del artículo 32 de nuestra Constitución, ¿no? El artículo 32 establece que no pueden someterse a referéndum la supresión o la disminución de los derechos fundamentales de la persona, ni las normas de carácter tributario y presupuestal, ni los tratados internacionales en vigor. Y la pregunta clave es, ¿por qué existe este artículo 32? ¿No? Finalmente una democracia debería estar siempre sensible a lo que desea la mayoría de los ciudadanos y por lo tanto este tipo de limitaciones a la participación ciudadana no deberían existir, ¿no? Eso suena como un argumento lógico. Pero es que justamente creo que el artículo 32 nos ayuda a enmarcar mejor qué es lo que se entiende por democracia y cuáles son las garantías que debe brindar un Estado democrático a todos sus ciudadanos y ciudadanas sin excepción. Y es que la democracia sí es el gobierno de las mayorías, pero respetando también a las minorías. No nos encontramos ante la dictadura de las mayorías, ¿no? Nos encontramos ante un gobierno que, si bien representa las posiciones mayoritarias, tiene también un espacio para las posiciones minoritarias. Y tiene una obligación, además, establecida por la propia Constitución y por la noción misma de democracia, que es el reconocimiento, respeto y tutela de los derechos fundamentales de todas las personas, independientemente de si esta obligación es respaldada o no por la mayoría de los ciudadanos. Lo que busca este artículo 32 es dejar muy clara la idea de que, si bien es un gobierno de los ciudadanos con respeto a la opinión y a la voluntad de los ciudadanos, hay también un marco general de derechos y competencias que debe ser respetado dentro de un Estado de Derecho. Entonces, es requisito para impulsar la agenda de derechos LGTB en nuestro país, que la mayoría de la opinión pública esté a favor? No, porque estamos hablando de derechos fundamentales. Y si dejamos a la voluntad de la mayoría el reconocimiento, respeto y tutela de los derechos de las minorías, lo que pasaría alrededor del mundo probablemente es que muchos de estos derechos nunca serían reconocidos. Y se desvirtuaría así la idea misma de un Estado democrático. Ahora bien, esto no quiere decir que la opinión pública no cumpla una función, que no sea una fuerza a tomar en cuenta en los procesos de lucha por el reconocimiento, respeto y tutela de derechos. Eso de ninguna manera puede concluirse de esta reflexión. Porque sería negar algo que sucede en los hechos, que es que la opinión pública influye
en los distintos procesos por la lucha de derechos. Y yo aquí quisiera empezar compartiendo con ustedes 3 ejemplos vinculados a la lucha por el reconocimiento del matrimonio igualitario, del matrimonio entre personas del mismo sexo. Hablaremos del caso argentino, del caso español y del caso estadounidense. Empecemos con el caso argentino. Como ustedes saben, Argentina fue uno de los primeros países en reconocer el matrimonio igualitario, de hecho, el primero en América Latina. En 2010, el Congreso argentino aprobó el matrimonio igualitario. Es además un proceso muy interesante, de hecho, como parte de la actividad asincrónica de este curso, van ustedes a escuchar una conversación que tuve con el periodista y activista Bruno Bimbi, periodista y activista argentino Bruno Bimbi, que nos contará un poco más de lo que fue el caso argentino. Pero acá hay un elemento muy interesante, que es, se logra el apoyo del gobierno, con lo cual ese es un tema que se impulsa desde el oficialismo, con el apoyo también de fuerzas de oposición. Y aquí hay una frase que dice María Ratchit, que es muy importante. María Ratchit es una activista histórica del movimiento LGBTQ+ de Argentina, ¿no? El cambio cultural habilitó el cambio legal, y el cambio legal profundizó el cambio cultural. Y es que cuando el Congreso de Argentina finalmente aprueba el matrimonio igualitario, lo que mostraban las encuestas en dicho país es que ya había una mayoría, todavía podría decirse no consolidada, pero sí una mayoría de ciudadanos y ciudadanas que se expresaban a favor del matrimonio igualitario. Y claro, lo que nos dice aquí María es que este cambio que ya se había producido por el trabajo histórico del activismo LGBT, recordemos Argentina es el primer país en América Latina en formar una organización LGBT a finales del siglo XX, el segundo país es Perú. Hay un trabajo muy importante de la Federación Argentina y de distintos colectivos. Entonces ya había un cambio cultural en marcha, pero este cambio cultural que habilita este cambio legal también puede entenderse como que una vez que se produjo, lo que ayudó fue a profundizar el cambio cultural. Pero todo activista detrás de esta causa en Argentina reconoce que el tener a la mayoría de la opinión pública del lado de esta causa fue algo importante para facilitar el proceso político. El segundo ejemplo que quería mencionarles es el caso español, ¿no? Uno de los primeros países, el primer país en Iberoamérica en aprobar el matrimonio igualitario fue España el año 2005. Lo interesante es que al igual que el caso argentino, en España se aprueba a través del Congreso. Pero una vez que se aprueba y una vez que es ley, el grupo de parlamentarios de derecha, que en ese momento eran minoría en el Parlamento español, decide ir al Tribunal Constitucional de España, señalando que la ley de matrimonio igualitario era una ley inconstitucional. Y claro, lo que suele suceder, eso no es solo patrimonio del tribunal y del sistema de justicia peruano, lo que suele suceder en muchos sistemas de justicia es que la justicia no es del todo célere, ¿no? No es del todo rápida, no es del todo inmediata. Entonces, pasó un tiempo desde el momento en el que se presenta esta demanda de inconstitucionalidad y finalmente se resuelve, pasan algunos pocos años, ¿no? Y yo tuve la oportunidad, bueno, el resultado es que el Tribunal Constitucional confirmó la constitucionalidad
del matrimonio igualitario en España. Validó la decisión y no le dio la razón a la derecha española. Y yo tuve la oportunidad de conversar hace algunos años con el entonces magistrado del Tribunal Constitucional, Pablo Pérez Tremps, que había sido el ponente de la propuesta. Cuando llega un caso al tribunal, entre los magistrados se le entregan a uno el caso y este magistrado hace una propuesta de resolución. ¿No? Se llama el ponente. Entonces, en este caso, el ponente fue Pablo Pérez Tremps. Y yo le pregunté si había influido en la decisión el cambio que se había profundizado en la opinión pública española. Porque claro, al demorar la revisión del caso en el Tribunal Constitucional, la ley ya estaba vigente, los matrimonios igualitarios empezaron en toda España, no llovió fuego, no pasó nada de lo que algunos sectores temían. Entonces yo quería saber si es que este había sido un elemento tomado en cuenta o no. Porque claro, uno piensa, un tribunal constitucional en realidad falla pues de acuerdo a derecho. La opinión pública debería ser intrascendente, o por lo menos eso es lo que algunos de nosotros podríamos pensar. Y la respuesta de Pérez Tremps fue muy honesta y a mí me sorprendió mucho, porque decía lo siguiente: el dictar sentencia en un tema como este, matrimonio igualitario, que tiene una amplia repercusión social, cuando ha habido ya una evolución y aceptación de la norma en la sociedad española, ayuda. Incluso en la sentencia se dan datos estadísticos de aceptación por la sociedad de esta institución. Entonces fueron elementos importantes en la sentencia para demostrar que no pasaba nada, que la sociedad fue asumiendo el tema tranquilamente. Es decir, vemos nuevamente que incluso en un proceso constitucional, que uno se imaginaría jurídico y abstracto y basado en principios, ¿no? Y en jurisprudencias y en razonamiento jurídico, la opinión pública es también un elemento a tomar en cuenta. En este caso, que la mayoría de españoles aprobase el matrimonio igualitario y lo aceptase como normal durante el periodo de vigencia de la norma, entre que se promulga y es revisado por el Tribunal Constitucional, fue un elemento relevante. Lo dice aquí el propio ponente del caso, el doctor Pérez Tremps. Ahora veamos el caso de Estados Unidos. ¿No? Aquí el matrimonio igualitario se consiguió en todo el país a través de una sentencia de la Corte Suprema de Estados Unidos. Esto fue el año 2016, ¿no? Una sentencia muy importante, muy difundida, pero es importante tomar en cuenta que al ser Estados Unidos un país federal, con diferentes estados, con un nivel de autonomía mayor que el que tienen las regiones en un país unitario como el Perú, al ser un país federal, Estados Unidos, una de las competencias que tenían los estados previamente era la de decidir quiénes podían casarse. Entonces, antes de esta decisión de Estados Unidos el 2016, ya habían varios estados que se habían adelantado. De hecho, el primero de ellos logró la aprobación del matrimonio igualitario en el año 2004, el estado de Massachusetts. Entonces, al momento de fallar la Corte Suprema de Estados Unidos declarando que debía haber matrimonio entre personas del mismo sexo en todo Estados Unidos, al momento de darse esa sentencia, ya 37 de los 50 estados contaban con una ley de matrimonio igualitario. Si vemos acá, son los estados en morado los que ya contaban con matrimonio igualitario al momento de darse la sentencia. Y es interesante también, este es un gráfico de Gallup, que es la empresa emblema
de Estados Unidos para temas de opinión pública, para el tema de encuestas, lo que mostraba es, si ven desde el año 98 hasta, bueno, esto va en realidad hasta el 2015, aquí ha salido un poco cortadita la imagen, pero yo que soy un poco maniático, voy a tratar de arreglarlo. No, no se puede. Bueno, lo arreglo después cuando se los pase. Pero aquí lo interesante es que vemos que la aprobación de matrimonio igualitario del año 96 era del 27%. Y vemos que va avanzando tímidamente, tímidamente. A partir del 2004 empezamos a ver movimientos más pronunciados y este gráfico llega, solo que no se ve en esta imagen, hasta el 2016, mostrando cerca del 60% de aprobación hacia el matrimonio igualitario en todos Estados Unidos. Claro, influyó mucho que en varios de estos estados se había normalizado el hecho de que hayan parejas del mismo sexo casadas. Si el caso que permitió legalizar el matrimonio igualitario en todo Estados Unidos no hubiese llegado el 2016, con 37, 50 estados que ya tienen esto y con más del 60% de la población a favor, si no hubiese llegado el 2004, cuando recién esto empezaba, el resultado de la sentencia probablemente hubiese sido distinto, ¿no? Varios académicos, estudiosos de la Corte Suprema de Estados Unidos coinciden en que el hecho de que haya una mayoría de la opinión pública a favor de esta causa influyó en el momento y en la manera como la Corte Suprema decidió legalizar el matrimonio igualitario en Estados Unidos. Entonces, volviendo a la pregunta que les había hecho hace un rato, ¿las leyes de un país democrático deben reflejar lo que la mayoría piensa? No, no necesariamente, ¿no? Porque, por ejemplo, en el tema de reconocimiento de derechos, tiene que haber un respeto a las minorías, más allá de la opinión de las mayorías. Pero, y ese es un pero muy importante, es un gran pero, contar con el apoyo mayoritario ayuda. Una cosa es lo estrictamente jurídico y otra cosa es lo político que permite o le da viabilidad a lo jurídico. Y aquí, acá he cogido una imagen de nuestra amiga Sandra Bullock. En cuanto a opinión pública, tenemos muy pocos elementos de análisis y de estudio en el país respecto a las causas de derechos LGTB, ¿no? Creo que uno de los retos que hay desde los colectivos, desde los académicos que ven este tema, es poder ayudar a generar más data a detalle, ¿no? No basta con saber cuántas personas en el país están a favor de determinada ley, a favor del colectivo, sino que hay que saber exactamente en qué zonas, los motivos, estudios cuantitativos, cualitativos, porque si no, lo que va a suceder es que vamos a seguir un poco como la amiga Sandra, moviéndonos sin tener claro qué es lo que está sucediendo a nuestro alrededor, como si tuviéramos una venda, ¿verdad? Y acá vamos a aprovechar algunas de las cosas que sí existen a nivel de opinión pública, ¿no? Y creo que uno de los elementos más importantes está en la segunda encuesta nacional de derechos humanos de población LGBT del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, hecho con Ipsos. Y aquí lo que vemos es que hay un reconocimiento de parte de la mayoría de la población, de un 71%, de que las personas homosexuales, bisexuales y transexuales son discriminados o muy discriminados, 71%. Esto además va en contra de una de las narrativas de los grupos antiderechos, ¿verdad? Que dicen no, que nadie los discrimina,
O sea, discriminan solos, ¿no? Son unas cosas que se repite. No, hay una percepción en la sociedad que se condice con la realidad que nosotros conocemos, ¿no? Que es que la comunidad LGBTQ+ es víctima de homofobia, bifobia y transfobia. Pero esa misma encuesta, bueno, y es interesante, ¿no? Porque además la encuesta Ipsos coloca como el grupo más discriminado en la sociedad a las personas LGBTQ+. O sea, incluso se sostiene que hay más homofobia y transfobia en el país que racismo u otras formas de xenofobia u otras formas de discriminación. Digamos, es algo que está muy presente en la opinión pública nacional. Pero claro, al mismo tiempo, esta percepción de, digamos, desde fuera, desde el balcón de cómo está la sociedad, pasa a mostrarnos también a los individuos que han respondido a esta encuesta y que son parte del problema, ¿no? Que son parte de esta discriminación que ellos mismos identifican. Porque claro, se le pregunta a las personas en esta encuesta, si tuvieran una empresa, qué tan dispuestos estarían de contratar a una persona trans, y el 37% muestra que no estaría dispuesta a hacerlo, y es 30% en el caso de las personas homosexuales. Es decir, son parte de esa discriminación que reconocen que existe en la sociedad. Y de hecho, existen todavía en porcentajes importantes de la población una serie de estereotipos y prejuicios que son muy dañinos hacia la comunidad, ¿no? Por ejemplo, que una persona trans vive confundida, casi 1 de cada 2 peruanos piensa eso, o que las personas se vuelven homosexuales por traumas de su infancia, ¿no? 1 de cada 3 sostiene que es peligroso dejar a un niño o niña con un homosexual, etc. Incluso, pese a todos los años transcurridos y pese a lo claro que es la ciencia, hay 19% de personas en el país que sigue sosteniendo, sin importar lo que diga la OMS y espacios especializados, que la homosexualidad es una enfermedad. Hay una encuesta posterior a esta, porque estas se las dejé como parte de los materiales de la clase, pero hay una encuesta posterior que salió este año a raíz del mes del orgullo y del Día del Orgullo, también de Ipsos, ¿no? Buena parte de la información que nosotros tenemos sobre percepción hacia derechos LGTB es gracias al trabajo que realiza Ipsos. Y aquí vemos parte de un desagregado mayor de esta información sobre los prejuicios, ¿no? Y cosas que son muy tristes, ¿no? Por ejemplo, en 2 años ha aumentado el porcentaje de población que sostiene que es peligroso dejar a un niño o niña con un homosexual. En el caso de los prejuicios en torno al VIH y sobre la homosexualidad como enfermedad, vemos que los porcentajes se mantienen. En esa encuesta vemos también, y esa es una pregunta sobre unión civil, ¿no? Ipsos lo frasea como unión civil y matrimonio igualitario, pero si vemos la frase, es una versión bastante desteñida de la unión civil, ¿no? Porque hablan básicamente de derecho de vivir juntos y compartir sus bienes, ¿no? Son además una unión patrimonial, ¿no? Porque una unión civil, como estaba originalmente planteada, hace referencia también no solo a temas patrimoniales, sino al reconocimiento de la unión como un tipo de familia, con todos los derechos y obligaciones que ello implica. Pero acá Ipsos decide coger una unión civil desteñida, como les digo, y aún así vemos que, si bien en los últimos 7 años ha habido un incremento de la aprobación y ha disminuido
la desaprobación, esto es todavía un incremento y una disminución bastante tímidos, ¿no? Hemos empezado a hablar del tema de unión civil y en general de uniones de personas del mismo sexo con mayor fuerza a partir del 2013, y vemos que pese a ello los porcentajes no han cambiado de una manera abrumadora, ¿no? Sí hay una tendencia clara que nos permite un cauto optimismo, pero todavía sigue siendo la mayoría del país la que se encuentra en contra de la unión civil. Y el porcentaje también es mayor, incrementa un poco el porcentaje de desaprobación cuando se habla de la posibilidad de adopción por parte de parejas homosexuales, ¿no? Pero acá sí hay un importante incremento desde lo que fue el 2013 al 2021. ¿No? El 2013 teníamos 17% de personas a favor de que existe el derecho de adoptar niños, y ahora esa cifra casi que se ha duplicado, ¿no? Y ha disminuido el porcentaje casi en 10 puntos de quienes se oponían, y ha disminuido también el porcentaje de quienes no tienen una opinión formada. Aún así, nos falta información, ¿no? Es cierto, si uno ve este desagregado que está en la encuesta de Ipsos, que hay una noticia para el optimismo, que es que los porcentajes de gente joven que aprueba la unión civil, que aprueba la adopción, es mucho mayor que el que de la gente mayor. Entonces hay una como tendencia, ¿no? Van llegando las nuevas generaciones, y con estas nuevas generaciones vienen mentes más abiertas a este tipo de realidades, ¿no? Pero todavía como país nos falta información. Necesitaríamos tener un desagregado, por ejemplo, a nivel regional, ¿no? Entender cuál es la opinión en Arequipa, pero no solo un porcentaje, que ese porcentaje esté desagregado por los motivos a favor o en contra, ¿no? Lo mismo en Puno, lo mismo en Loreto, porque necesitamos poder tener esa información para tener liderazgos más efectivos a la hora de hacer incidencia pública. Si no, como nuestra amiga Sandra, nos vamos a guiar por lo que podamos, ¿no? Por nuestra percepción, por nuestro feeling, por lo que pasó en otros países, o qué funcionó, o qué no funcionó en otros países, pero es completamente distinto hacerlo así que el tener información de opinión pública que nos pueda ayudar para la incidencia política. Ahora bien, una pregunta que me hacen mucho, sobre todo desde fuera, es ¿por qué el Perú está tan atrasado en el reconocimiento de derechos LGBTQ+. Esa es la segunda pregunta que va a guiar esta exposición. Esta es, por ejemplo, una portada de hace algunos años, el 2016, si la memoria no me falla, de Perú 21, ¿no? Que dice una cosa muy clara, ¿no? Los últimos de la fila. Y es más, curiosamente, al día siguiente o a los 2 días de esta portada, en Bolivia se aprobó la ley de identidad de género, con lo cual en realidad en este mapa Bolivia también debería estar pintado de multicolor, porque si bien no tienen matrimonio igualitario o unión civil, sí tienen una ley de identidad de género. Entonces, lo cierto es que en materia de reconocimiento y avances, en lo que es Sudamérica, básicamente somos Paraguay, Venezuela y Perú los países que no cuentan con reconocimiento, ¿no? ¿Por qué sucede esto? ¿Por qué no somos como Colombia, ¿no? ¿O por qué no tenemos los avances de Chile? Chile, cuando yo crecía,
El lugar común es que Chile es una sociedad muy conservadora, ¿no? Ellos recién aprobaron, me parece, el 2004, o por ahí, 2005, el divorcio. Antes no podías divorciarte en Chile. Imagínate lo que eso significa. Y el día de hoy tienen aborto tres causales, unión civil, ley de identidad de género, y antes que acabe el año probablemente tengan también una ley de matrimonio igualitario. Entonces, ¿qué pasó? Nosotros además somos el segundo país de la región en contar con el reconocimiento de una organización LGBT, ¿no? El MOL en los 80s hizo historia al ser la segunda organización en Sudamérica en aparecer, ser visibles y ser reconocidas. ¿Qué pasó ahí? Entonces, es importante para la reflexión que voy a hacer a continuación tener en cuenta esta infografía, ¿no? Los países que están en celeste son países que han logrado el reconocimiento, ya sea de matrimonio igualitario o en el caso de Bolivia, de ley de identidad de género, a través del proceso parlamentario, ¿no? Alguien presentó un proyecto de ley, el proyecto de ley fue a comisiones, se dictaminó y el Congreso aprobó la ley y esta ley fue publicada y entró en vigencia, ¿no? Quienes han seguido ese proceso son Chile, con su ley de unión civil, con su ley de identidad de género y pronto con la de matrimonio igualitario, Bolivia con identidad de género, Argentina y Uruguay con leyes de identidad de género y también con leyes de matrimonio igualitario. Los países que están en morado son países que han logrado este reconocimiento a través de las cortes. ¿Qué significa esto? Que a raíz de demandas que se han presentado en su sistema de justicia, de, por ejemplo, parejas del mismo sexo que viven juntas, que están unidas, algunas de ellas casadas en el extranjero, pero que en su país no se reconoce su unión, a raíz de casos concretos, se han sacado sentencias que son aplicables a todos. Es decir, se consiguió el equivalente a una ley que se aplica a todos, pero a través de sentencias judiciales. Y ese es el caso de Brasil, el caso de Colombia y el caso de Ecuador. Nuevamente en blanco haciendo roche estamos nosotros, Paraguay y Venezuela, ¿verdad? Guyana, Surinam y la otra Guyana tienen una lógica distinta, por eso no la estoy incorporando en este análisis. Entonces vemos, ¿no? Hay estas dos vías que han funcionado en Sudamérica. La vía judicial y la vía parlamentaria. Entonces retomo la pregunta que les acabo de hacer. ¿Por qué el Perú está tan atrasado en reconocimiento de derechos LGBT? ¿Por qué no esta linda bandera no está en ninguno de estos dos grupos? Y yo creo que la respuesta tiene que ver con una palabra clave que quiero compartir el día de hoy con ustedes, que es la palabra institucionalidad. Aquello que permite que los actores y las reglas de una democracia funcionen como están diseñados y como deberían funcionar. Porque claro, para que un Congreso apruebe este tipo de leyes, tiene que haber un mínimo de institucionalidad política, ¿no? Partidos políticos más o menos sólidos, que tengan ideologías, o por lo menos ideas claras, que tengan determinado programa, que tengan una cercanía o un diálogo permanente con sectores o con movimientos sociales, ¿no? Y que cumplan una de las funciones de los partidos políticos, que es recoger las demandas ciudadanas que impulsan estos movimientos sociales para canalizar esas demandas de manera institucional a través de un Congreso y lograr las leyes que esos grupos están demandando. Entonces, requiere cierta institucionalidad política. Por el contrario,
si no se sigue ese camino, lo que se requiere es una fuerte institucionalidad del sistema de justicia. Jueces y juezas que, sin importarles la presión que puedan recibir de fuera, sin importarles la posición mayoritaria o los prejuicios que puedan existir, deciden fallar conforme a derecho, ¿no? Conforme a los tratados internacionales, conforme a una mirada de avance y de protección de los derechos fundamentales, con una mirada garantista, con una mirada de ampliación de derechos desde la Constitución, ¿no? Entonces ahí vemos que están presentes estas dos institucionalidades. Entonces, en el caso de Chile, Uruguay, Bolivia y Argentina, hay cierta institucionalidad política que hizo posible. Por supuesto, cada uno tiene sus peculiaridades, sus elementos que lo hacen único, ¿no? No quiero sobresimplificar la complejidad de cada país, pero creo que estas dos grandes tendencias están claramente presentes, ¿no? Por un lado, la institucionalidad política de los países que lograron esto a través de sus congresos, como la institucionalidad o la vocación de institucionalidad del sistema de justicia en los países que lo lograron a través de la vía judicial. Y lo que sucede es que en el Perú estamos un poco jaladitos en institucionalidad, ¿no? El crecimiento económico que tuvimos en las últimas 2 décadas hizo que muchos temas quedaran en piloto automático, ¿no? Si nos está yendo bien, si la economía crece, entonces no cambiemos nada, ¿no? Y es justamente en momentos donde hay ese tipo de aparente bienestar, porque todos sabemos que igual hay mucha desigualdad y muchos problemas, donde los países deben de apostar por un fortalecimiento institucional, cosa que lamentablemente no sucedió en el país o no sucedió en el nivel que requeríamos, ¿no? Y analicemos, ¿no? La institucionalidad política es uno de los requisitos que permite el poder avanzar en este tipo de causas por la vía del Congreso, ¿no? Nuestro Congreso suele ser un Congreso fragmentado. Este Congreso ha empezado teniendo 11 bancadas. Sabemos por la experiencia de los últimos 20 años que terminarán siendo por lo menos 15, ¿no? Muchos de los congresistas no tienen una vinculación directa ni una cohesión ideológica y programática con sus bancadas. Y en nuestro país, más que tener un sistema de partidos políticos, lo que suele existir con contadas excepciones es un sistema de movimientos electorales que se reúnen alrededor de un líder carismático con la intención de llegar al poder. Entonces no existen verdaderos vasos comunicantes con los movimientos sociales y normalmente son agendas que no se basan en programas o en principios ideológicos, sino que suelen ser desordenados, caóticos, contradictorios al interior de una bancada, y lo que suele mover a muchos de los congresistas es el buscar ser más populares, ¿no? Porque aspiran a otro puesto o a mantenerse en política más adelante, con lo cual aquellos temas justos pero no populares son dejados de lado. Y sobre ese tema de la falta de cohesión, digamos, empiezo por casa, con el techo de vidrio que yo tuve, porque creo que es importante ser absolutamente sinceros con ustedes, ¿no? El año 2016, yo fui invitado a Peruanos por el Cambio para ir al Congreso. Y de hecho, una de las primeras colaboraciones, antes de ser invitado al Congreso, fue colaborar en el plan de gobierno de Peruanos por el Cambio. Entonces yo colaboré en la parte de derechos humanos. Y una de las cosas que pusimos en el plan de gobierno de Peruanos por el Cambio es que desde el Congreso se iba a impulsar la unión civil. No alcanzó el consenso
para buscar matrimonio igualitario, pero sí para buscar la unión civil, ¿no? Entonces, un mensaje claro que se daba a la ciudadanía. Además, como ustedes saben, el plan de gobierno se inscribe con la lista de la presidencia y un mes después se inscribe la lista al Congreso. Entonces, en teoría, si uno accede a ir a una lista al Congreso, es porque está de acuerdo con el plan de gobierno que ese proyecto político impulsa, ¿no? De hecho, esa es una foto tomada en la Marcha por la Igualdad, una foto histórica, además es la primera vez que una vicepresidenta iba a una marcha de derechos LGTB. Estamos presentes 2 congresistas de la bancada, y en noviembre o diciembre de ese año, me parece que es noviembre, Carlos Brus y yo presentamos la nueva versión del proyecto de ley de unión civil. Claro, lo que no sale aquí es un dato importante. De los 18 congresistas que integraban en ese momento la bancada de Peruanos por el Cambio, solo conseguimos que 10 congresistas firmaran el proyecto. Y esos 10, en el transcurso de los siguientes 3 años, 2 congresistas retiraron su firma del proyecto. Es decir, de una bancada de 18, finalmente fueron 8 los que firmaron, ¿eh? Ni siquiera estamos hablando a nivel de votación, porque no llegó a votarse este proyecto, a nivel de firma para su presentación. Solo 8 de los 18 congresistas aceptaron una de las propuestas que se encontraban en el plan de gobierno. Y este no es un problema solo de esta bancada. Yo lo pongo como ejemplo porque me involucra y lo viví directamente. Pero también en el Frente Amplio, que tenía el matrimonio igualitario como una de sus banderas, lo cual yo siempre admiré de ellos, habían congresistas con comentarios a la interna bastante homofóbicos y que de haber llegado al Pleno no hubiesen votado a favor de estas iniciativas. Entonces, claro, este comentario no va para criticar ni a Peruanos por el Cambio ni para el Frente Amplio, sino creo que ayudan a relatar la situación actual de nuestro sistema político. Una falta de institucionalidad que hace muy difícil determinada predictibilidad a la hora de buscar la conquista de derechos. Y es algo con lo que se tiene que trabajar, ¿verdad? Entonces, el camino de la institucionalidad política, complicado en el Perú. El camino a la institucionalidad del Poder Judicial pasa algo interesante, ¿no? El Poder Judicial en los últimos años ha tenido escándalos de corrupción bastante grandes, escándalos que muestran la influencia de economías ilegales, injerencia política, es además una institución muy desprestigiada, con sobrecarga procesal, muchos años de litigio, pero al mismo tiempo es una institución que a raíz de una serie de reformas de inicio de los años 2000, como la ley de carrera judicial, empieza a tener desde abajo profesionales de jueces de carrera interesados en la tutela de derechos. Entonces, claro, tenemos en las primeras instancias que se han ganado una serie de casos emblemáticos en la lucha por los derechos humanos, pero que estos suelen ser revertidos a nivel de la segunda instancia, a nivel de cortes superiores, ¿no? Entonces, todavía el Poder Judicial muestra algunas debilidades institucionales que hace complicado la tutela de derechos de todas las personas. Recordarán el año pasado, por ejemplo, que inicialmente el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial iba a asumir las nuevas reglas de Brasilia, dejando de lado todo lo relacionado al enfoque de género, la orientación sexual y identidad de género. Fue la presión ciudadana y la presión desde el Parlamento que hizo que se dé marcha atrás, y la presión también, hay que decirlo, de algunos buenos jueces y juezas comprometidos con los derechos humanos. Pero todavía la vieja idiosincrasia de la judicatura
termina jugando un rol en el destino que tiene muchos de estos casos, ¿no? Creo que además toda persona trans que litigue por su derecho fundamental a la identidad podrá contarnos los plazos inhumanos, el tiempo que se tiene que dedicar a seguir estos casos y todos los años que se requiere para poder acceder a la justicia en el reconocimiento de su nombre y de su identidad, ¿no? Y claro, el caso del Tribunal Constitucional es un caso interesante, ¿no? Es una corte que es un espacio que a lo largo de los años ha mostrado una serie de sentencias interesantes en la tutela de derechos, incluso para la comunidad LGBT, pero que no ha llegado a lo mismo que se logró en Colombia, en Brasil y recientemente en Ecuador, ¿no? De hecho, el caso de Óscar Arteche, cuyo oponente fue el doctor Carlos Ramos Núñez, que acaba de fallecer y a quien le rindo homenaje, faltó un voto, ¿no? Faltó un voto para lograr el reconocimiento, el primer reconocimiento de una pareja del mismo sexo en nuestro país, de matrimonio de una pareja del mismo sexo en nuestro país. Y queda claro además que por la manera como se conforma el Tribunal Constitucional, el futuro de la institución no necesariamente pinta promisorio para la lucha por el reconocimiento, respeto y tutela de derechos fundamentales de todos, ¿no? Como ustedes saben, el Tribunal Constitucional está integrado por 7 magistrados, cuyo periodo debe renovarse cada 5 años, pero el encargado de renovarlos suele ser el Congreso de la República. Y cada vez más es un proceso que se politiza y termina basándose en preferencias políticas y en determinadas posiciones ideológicas. En el proceso de intento de renovación del Tribunal Constitucional realizado en el Congreso pasado, ese tema quedó clarísimo, ¿no? Las entrevistas a los candidatos fueron entrevistas públicas. Entonces vimos, por ejemplo, a la congresista del FREPAP, que fue una bancada que a lo largo de todo el periodo complementario sistemáticamente se opuso a cualquier tipo de reconocimiento de la comunidad LGBT en comisiones y en el Pleno, fue una posición clarísima antiderechos LGBT, le preguntó a uno de los candidatos cuál era su posición en torno al matrimonio igualitario. Los estándares internacionales de evaluación de candidatos a altas cortes te señalan que no se puede hacer ese tipo de preguntas, ¿no? Porque estás pidiéndole a un candidato a magistrado que adelante opinión y estás direccionando tu evaluación en base a ello. De hacerse preguntas jurídicas, preguntas de razonamiento en base a casos, algo que permita evaluar la idoneidad profesional y el razonamiento jurídico de los candidatos, no cuál es su posición en temas sensibles. Entonces, esto hace augurar que en los próximos años los nombramientos de magistrados del Tribunal Constitucional seguirán siendo complicados, ¿no? Y será difícil que se pueda convertir en una Corte Constitucional como la colombiana, con un fuerte ímpetu en la tutela de derechos. Entonces, para sintetizar esta reflexión, responder a esta segunda pregunta, ¿por qué el Perú está tan atrasado en el reconocimiento de derechos LGBT+? Creo que el elemento institucionalidad es un elemento clave, que también esta falta de institucionalidad es compartida por Venezuela, por supuesto, y por Paraguay. No es casualidad que la lista esté conformada de la manera como está conformada. Y claro, mi intención el día de hoy no es que termine esta clase y todos y todas ustedes estén súper depres y decidan ya no ser líderes y se vayan a sus casas, ¿no? No es la intención, para nada. Pero la idea es que ustedes tengan un panorama claro, ¿no? En torno al rol de la opinión pública, su influencia, cuál es la realidad del Perú, cuál es nuestra limitación para conocer
a la opinión pública peruana y poder hacer incidencia, cuáles son nuestras taras institucionales que evitan que podamos haber avanzado como otros países en la región, y también que puedan tener el detalle de qué hacer con lo que tenemos como país. Empecemos con lo positivo, para que no me acusen de ser particularmente negativo el día de hoy. Algo positivo es que la prensa nacional mayoritariamente está a favor de la causa de los derechos LGTB. ¿No? A nivel de los noticieros, a nivel de los periódicos, es cierto que a veces algunas noticias no reciben el tratamiento fino que deberían recibir, que se confunden conceptos y tal, pero en general, la mayor parte de la prensa nacional tiene empatía hacia esta causa, cosa que no sucede necesariamente en todos los países. Segundo, si bien no es al ritmo que a ninguno de nosotros nos gustaría tener, hay una evolución favorable en las encuestas. Las tendencias muestran que cada vez más la sociedad está aceptando y entendiendo estos temas. Todavía es algo cuesta arriba, pero son tendencias claras. Algo positivo también es que existe una mayor visibilidad y movilización que hace 10 años, ¿no? A todo nivel, ¿no? Si uno compara, bueno, ahora estamos en pandemia, pero digamos, si uno compara la Marcha del Orgullo del 2019 con la Marcha del Orgullo del 2009 en Lima, la diferencia es impresionante, ¿no? O sea, la de 2009 tiene muchísimo mérito, la gente que salió a marchar ahí era poca, pero muy valiente, ¿no? Hacerlo en esas situaciones y con poco apoyo, mis respetos, pero la comparamos con la de 2009 y 2019, perdón, y hay como una multiplicación, no es algo exponencial lo que vemos. Y es algo que te está diciendo algo de lo que está pasando en la sociedad. También el número de marchas a nivel nacional, ¿no? Antes usualmente era la marcha de Lima, había marchas en Iquitos, también en Tarapoto, ¿no? Y en algunos espacios más. Ahora es más común ver a colectivos en todo no en todo el país, pero en varias ciudades del país, o haciendo marchas o algún tipo de evento en el mes del orgullo, y cada vez vemos más colectivos LGBTQ+ en las distintas ciudades, mayor movilización, mayor visibilidad, que es algo tan importante, ¿no? Hoy ya no es portada cuando se sabe que un congresista es gay o lesbiana o bi, ¿no? Esperemos que pronto haya congresistas trans también. Ya no es portada, ¿no? Sigue siendo una noticia, pero ya no es noticia de portada. Ya no es posible que haya un candidato o un político que no tenga una posición sobre los temas LGBT. A favor o en contra, pero una posición. Hace 10 años uno preguntaba a algunas personas sobre las causas LGBT y te miraban como si les estuvieras preguntando sobre política en Suiza, ¿no? Hoy eso ya no es posible. Hay un contexto internacional favorable, ¿no? La opinión consultiva de la Corte Interamericana, que es vinculante para el país, es una herramienta jurídica importantísima, pero no solo herramientas jurídicas, la normalización, la visibilización de la comunidad LGBTQ+ a nivel de los productos de consumo audiovisual, películas, series y tal, que tenemos, es mucho mayor que hace unos años. Y todo eso ayuda a ir normalizando en los imaginarios colectivos del país a nuestra comunidad. La posibilidad de contar con embajadas que apoyen, la posibilidad de ver liderazgos políticos que inspiran en otras realidades, la posibilidad de la influencia que líderes de opinión, ya sea en deportes, en las artes o en otros espacios de otros países, influyan y
motiven a la opinión pública nacional también es alto. En general es un contexto internacional favorable. El número de países donde se aprueba el matrimonio igualitario no hace más que subir. El número de países que cuentan con líderes sociales y autoridades abiertamente trans no hace más que subir en el mundo. La imagen de las personas trans en los medios de comunicación masiva empieza a ser más justa de lo que era hace unos años, ¿no? Y también es cierto que, y ese es el último aspecto positivo que quería señalar, que cada vez existen más aliados en el Estado, tal vez de manera desarticulada, pero uno puede identificar, por ejemplo, una Defensoría del Pueblo, ¿no? Que tiene no solo el informe defensorial, sino una posición clarísima, incluso con cambio de defensor, una posición clarísima a favor de los derechos LGBT, participando en muchos de los juicios, de los casos, con amicus, con pronunciamientos públicos claros. También se identifica personal en el Ministerio de Salud, ¿no? La Dirección de Salud Mental, con una posición muy clara sobre los temas de los derechos a la salud de la comunidad LGBT. Y en general vemos que ya no son posiciones minoritarias, sino que van apareciendo aliados claros, ¿no? Recordarán quienes están vinculados al activismo, que antes la permanente lucha era para lograr que en el Plan Nacional de Derechos Humanos esté presente la comunidad LGBT. Y los dos gobiernos previos al 2016 eliminaban esta mención, eliminaban de un plumazo y sin asco, ¿no? En el último Plan Nacional de Derechos Humanos está la comunidad LGBT, y creo que sería imposible que en el siguiente Plan Nacional de Derechos Humanos esta sea eliminada, ¿no? Entonces, hay ciertos elementos que permiten ver que hoy hay una tierra más fértil que la de hace 10, 15 o 20 años a la hora de luchar por los derechos fundamentales de la comunidad LGBT. Por supuesto, también hay cosas negativas, ¿no? Más de las que ya he dicho, ¿no? Creo que los sectores antiderechos están más movilizados y organizados que nunca, ¿no? Creo que además... Ahora, eso también puede ser visto como una cosa positiva, ¿no? Antes no tenían que salir a las calles porque el status quo lo favorecía. Si están así movilizados y organizados, es porque saben que están perdiendo terreno. Entonces, depende, tal vez vaso medio lleno, medio vacío, ¿no? Hay en el actual contexto una clara falta de compromiso de las principales fuerzas políticas, ahí hay una I que se fue, en el Congreso y en el Ejecutivo, ¿no? Creo que no tengo que ahondar mucho en ese punto. La homofobia y la transfobia siguen arraigados en nuestro país. Eso lo muestra clarísimo las encuestas y lo vivimos todos los días en nuestras vidas cotidianas, ¿no? Creo que también es negativo señalar que no hay una estrategia clara de parte de los colectivos, de parte de los activismos LGBT para el avance de derechos. Por supuesto, muchos de los activismos son activismos heroicos. Esto no quiero que se lea como una crítica. Muchos activismos están centrados en lograr que la gente sobreviva, ¿no? En lograr el mínimo indispensable de calidad de vida para las personas, o en defenderse ante ataques, no es una crítica, es una constatación de lo que esta situación de vulnerabilidad en la que se encuentra buena parte del colectivo genera, ¿no? Y también creo que es importante poner sobre la mesa la falta de organización, ¿no? Han sido varios los intentos, por ejemplo, de formar una federación nacional LGBTQ, como la que tiene Argentina y otros países, y lamentablemente esos esfuerzos hasta el día de hoy no han dado resultado, y esto afecta nuestra capacidad de incidencia pública, porque nos quita fortaleza, nos quita coherencia en el mensaje y nos quita capacidad de incidencia. Entonces hemos visto lo positivo, hemos visto las cosas negativas, y también yo acá pondría como ojito, ¿no? Cosas que hay que tomar en cuenta, cosas que no siempre están
presentes. Primero, que las posiciones partidarias no representan necesariamente a cada congresista. Esa es una expresión de la falta de institucionalidad que hablábamos. Entonces, claro, esto es, por un lado, negativo, porque te puede pasar lo que a mí me pasó con el proyecto de ley de unión civil en el Congreso del 2016 al 2019, ¿no? Donde pensé que tenía 18 firmas y terminé teniendo 10 o 8, pero también tiene un aspecto positivo, que es que de repente descubres, y me ha pasado, en bancadas que tú habías tildado de determinada posición, que habías criticado determinadas tareas, descubres un aliado insospechado. Porque es una persona que ha reflexionado el tema, porque es una persona que tiene cercanía con personas LGBTQ+, y entiende las luchas. Entonces, aquí es muy importante no caer en estas generalizaciones, ¿no? Porque eso puede evitar la identificación de aliados que al final del día pueden ser claves. Otro tema importante es que no solo se gana con votos a favor en el Congreso. Les voy a hablar más de esto cuando veamos el caso de la Convención Interamericana de Derechos del Adulto Mayor, pero recuérdenlo, no solo se gana con votos a favor. A veces en algunas votaciones, una abstención o un congresista que decide no estar presente en la sala termina siendo igual de favorable. Ya entraremos a más detalle a este punto, que sé que requiere un poco más de explicación. De ahí, y esa es una crítica desde el aprecio y es una autocrítica también, es piensa bien a quién está dirigido tu mensaje como activista y como líder, ¿no? Si yo el día de mañana en mis redes pongo un mensaje y digo rechazo la LGBTQ-fobia en el país, ese mensaje lo va a entender y lo va a recibir un sector de la población. Si yo no pongo ese mensaje en Twitter, sino voy a una radio exitosa y digo rechazo la discriminación que todavía existe con un sector de peruanos homosexuales, trans y personas que aman y se identifican de manera distinta y que no pueden tener los mismos derechos que tiene el resto de peruanas y peruanos, pese a que se esfuerzan, pese a que trabajan, pese a que pagan impuestos, probablemente el mensaje pueda llegar a un público mayor que al público al que originalmente me refería, o al que originalmente me señalaba en mis redes sociales, ¿no? A veces, en nuestros propios espacios, vamos generando un lenguaje técnico que es muy específico y es muy adecuado y es muy certero, pero que te aleja de personas que no están con esta reflexión constante en torno a conceptos, significados, identidades, y que, claro, está muy bien si lo que se quiere es tener incidencia en esos conceptos, pero si lo que se quiere es convencer sobre determinadas causas, creo que es importante lograr separar la idea de cuando un mensaje está dirigido a nosotros o un mensaje está dirigido a alguien que no sabe nada de la problemática y a quien tienes que tratar de convencer para ganar su simpatía. Entonces, hay que pensar bien a quién está dirigido cada mensaje, sin que esto, por supuesto, signifique ningún tipo de claudicación. También es importante señalar que el camino a la igualdad no se agota en dos leyes. Y creo que todos lo tenemos clarísimo, pero igual lo pongo, ¿no? No es que con la ley de identidad de género y la ley de matrimonio igualitario se acabó la homofobia y la transfobia en el país, ¿no? Vamos, que la calidad de vida de muchísimas personas va a mejorar, el reconocimiento de derechos va a ser claro, pero la homofobia y transfobia sigue existiendo. Y hay muchas causas que hay que tomar en cuenta y que hay que luchar. Algunas de ellas son a nivel local, en nuestros municipios. Algunas tienen que ver con el servicio a la salud y no requieren de una ley. Requiere de una política clara por parte del ministerio. Algunas tienen que ver con acceso a empleo, ¿no? Y un clima laboral
donde las personas LGBTQ+ no se sientan hostigadas, ¿no? Entonces, ese es un elemento que es muy, muy importante tener y muy importante dejar en claro hacia las autoridades también, ¿no? Que se hagan la pregunta y aquí en esta política pública que estoy implementando, ¿dónde está la comunidad LGBTQ+? Somos además la única comunidad vulnerable, la única población vulnerable que no tiene estadísticas oficiales en el Estado. Si uno pregunta sobre nivel educativo en comunidades indígenas amazónicas en Condorcanqui, el censo y la encuesta nacional de hogares nos da esa información, ¿no? Si uno pregunta sobre personas con discapacidad en la ciudad de Lima, esa información nos la puede dar CONADIS en su registro, pero con mayor detalle el INEGI, ¿no? Si uno pregunta, en fin, sobre personas con adultos mayores en determinado distrito, ese alcalde va a poder tener información incluso en qué manzanas de su ciudad se encuentra mayor número de adultos mayores y con lo cual va a poder diseñar políticas públicas. Si uno hace la misma pregunta sobre personas LGBT, no existimos. Es parte de la invisibilidad de la comunidad. O sea, ni siquiera nos pueden decir cuántas personas han sido asesinadas por crímenes de odio en los últimos años. Tenemos la información que heroicamente recogen las organizaciones de sociedad civil, ¿no? Con las limitaciones metodológicas que ello implica. Pero hasta el día de hoy no existe estadística oficial por parte del Estado peruano. Difícil pensar en incidencia en políticas públicas si no contamos con una herramienta tan fundamental como es. Otra de las lecciones es la de no hay peor gestión que la que no se hace, ¿no? Y esto es algo que yo aprendí en mi labor legislativa. Por ejemplo, cuando logramos la ley de cannabis medicinal, que muchos decían que era imposible, que un congreso tan conservador como el Congreso 2016-2019 se apruebe una ley así, se logró. Y claro, muchas veces se descubren aliados en espacios insospechados, ¿no? Personas que uno había tachado de golpe, descubres que había una manera de llegar a ellos. Entonces creo que es muy importante en la incidencia política el no cerrarnos. No decir, oye, no, con ese grupo político yo no hablo. Bueno, ese grupo político tiene 73 votos, ¿no? Si no hablas con ellos, entonces ¿cómo podemos lograr una ley? O ese grupo político, ese congresista tiene 25 votos, que pueden ser la diferencia entre que tu proyecto naufrague o tu proyecto salga adelante, ¿no? Entonces no deben cerrarse las puertas si lo que se quiere hacer es incidencia política, ¿no? Y si nuestro objetivo es lograr determinadas leyes aprobadas, ¿no? Y finalmente, la última es que la unión hace la fuerza, ¿no? Y aquí nuevamente insisto, creo que es necesario un mayor esfuerzo desde los colectivos para lograr una federación con vocación de permanencia que permite una mejor articulación interna y externamente para poner en práctica las estrategias que necesitamos para el avance de derechos. Ojalá que las personas que nos acompañan el día de hoy puedan ayudarnos a que ese sueño de unidad se cumpla. Y ahora quiero hablarles, antes de ya terminar mi exposición y poder conversar un poco con ustedes, de 3 ejemplos concretos de los últimos 5 años que nos permiten aterrizar o reflexionar un poco algunas ideas que hemos estado viendo, ¿no? La primera de ellas es el decreto legislativo 1323. Este lindo banner estuvo en protestas afuera del Congreso. No solo privilegiaron mi imagen, también porque ahí habían de mi amiga Marisa Glave, de mi amiga Indira Wilca y de otros congresistas. Eso se dio en el contexto del decreto legislativo 1323, ¿no? Que los sectores antiderechos llamaron la ley Mordaza. Este es un decreto legislativo que ellos no se esperaban. Se enteraron que existía en el momento que salió en el peruano, ¿no? Fue algo que trabajamos en su momento con la ministra de Justicia Marisol Pérez Tello y los agarró por sorpresa.
Pero rápidamente se organizaron y tuvieron una capacidad de movilización y sobre todo de escucha al interior del Congreso que lamentablemente desde el sector a favor del decreto legislativo 1323 nunca existió, ¿no? Crearon una narrativa absolutamente falsa, diciendo que lo que iba a hacer el decreto 1323, y por eso hablan de ley Mordaza, era meter a la cárcel a aquellas personas que estaban en contra del matrimonio igualitario. Lo que decía y lo que hace el decreto 1323, porque está vigente, eso es importante señalar, está vigente, es castigar los crímenes de odio y señalar de manera expresa algo que ya estaba reconocido implícitamente en nuestro sistema, que es que no se puede discriminar a nadie por su orientación sexual o por su identidad de género. Pero en este caso, digamos, el decreto legislativo terminó salvándose por una extraña conjunción de factores, pero hay que reconocer que a nivel de movilización de activismos, los antiderechos nos ganaron por goleada, ¿no? Todos los congresistas de la Comisión de Constitución recibían semanalmente correos muy respetuosos, muy bien escritos, de decenas de personas hablando sobre la derogatoria del decreto legislativo 1323. Ni un correo a favor. Y fue algo que en su momento se dijo a muchos activismos, ¿no? Oye, nos están ganando el espacio de los congresistas que no tienen una idea formada, ¿no? Todos los días se veía en redes sociales reuniones de estos colectivos con congresistas de distintas bancadas. No había no había el mismo ímpetu desde quienes se encontraban a favor. Crear una narrativa, ¿no? que felizmente pudo enfrentarse y que por burda no terminó de pegar. Pero creo que es un claro ejemplo que debería recibir mayor estudio de cómo la estrategia del activismo antiderechos se movilizó de una manera más efectiva que el activismo pro derechos. Entonces, el decreto legislativo 1323 debería recibir un mayor estudio. Yo creo que lo que terminó evitando que el decreto legislativo fuese derogado es la bulla que logró hacerse en medios de comunicación y el consenso que logró generarse en medios de comunicación en torno a que sea una norma positiva para proteger a la comunidad LGBT. Y pese a que tenían los votos en el Congreso para derogarla, finalmente no lo hicieron. Otro ejemplo es la Convención Interamericana de Adultos Mayores. Y aquí mi amiga Mirta Vázquez, y no sé si es que tenemos noticias desde que empezamos la charla, pero parece que va a ser la nueva premier, ¿no? Lo cual sería una estupenda noticia para la agenda LGBT. Mirta tiene una posición absolutamente clara a favor de los derechos de todas y todos, sin excepción. Pero bueno, la historia de la Convención Interamericana de Adultos Mayores es una historia realmente de película, ¿no? Esta convención fue aprobada durante el Congreso Fujimorista. Fue aprobado por unanimidad, primero en la Comisión de Relaciones Exteriores, luego fue aprobado por unanimidad en el Pleno del Congreso, y ahí pasó algo que a veces le pasa pues, a algunos congresistas, ¿no? Que es que votan a favor, y una vez aprobado, recién leen el texto, ¿no? y recién leen de qué va. Y ahí un grupo de congresistas antiderechos se dieron cuenta que habían aprobado un tratado internacional que tiene mayor jerarquía que una ley, que en 2 artículos hablaba de la no discriminación por orientación sexual e identidad de género. Y pusieron el grito en el cielo, ¿no? Y metieron un pedido de reconsideración. Y claro, los pedidos de reconsideración son la clásica triquiñuela del Congreso. ¿A qué me refiero? Si se aprueba una ley y antes de que termine esa sesión se mete un pedido de reconsideración, esa ley, o en este caso ese tratado internacional, queda congelado en el tiempo. Está en un limbo jurídico. No está ni aprobado ni desaprobado. Está suspendido, ¿no? Hasta que se vea la reconsideración. Entonces, ¿cuál fue la estrategia? Como era Roche
en ese momento, después de haber aprobado por unanimidad el tratado internacional, desaprobarlo por este tema, lo dejaron ahí. Y estamos hablando de, si la memoria no me falla, inicios del 2017 o mediados del 2017. Y pasaban las semanas y no se veía el pedido de reconsideración, porque dependía del presidente del Congreso. En ese momento, el presidente del Congreso era Luis Galarreta, que tiene una posición abiertamente antiderechos LGBT. No es una sorpresa para nadie. Entonces pasó el tiempo y no había manera de lograr que la reconsideración se vea. Cambia el presidente del Congreso se pelea con el fujimorismo, estoy hablando del señor Salaverry, y logramos que ponga la reconsideración a votación. Y una reconsideración, para que sea válida, requiere 66 votos a favor. Y no los tenían en ese momento. En el momento que se pone la reconsideración al voto, los agarró por sorpresa y no tuvieron los 66 votos. Entonces ustedes dirán, listo, con eso se quita la reconsideración y la convención ha sido aprobada. ¡Qué alegría! No, porque vino la segunda triquiñuela, que es que existe en el reglamento del Congreso una figura que nunca se utiliza, que es la reconsideración de la reconsideración. ¿Y por qué no se utiliza? Porque para que una reconsideración de la reconsideración proceda, ya no se requieren 66 votos, se requieren 87. Entonces, claro, si no tuviste 66, no vas a tener 87. Pero nuevamente, el objetivo no era que la reconsideración procediera, era volver a congelar el tema. Y claro, esto ya era hacia finales de la presidencia de Salaverry, no alcanzó el tiempo para ver la reconsideración de la reconsideración, entre el señor Laichea y de nuevo el tema a la refrigeradora. Entonces, se disuelve el Congreso, asume el nuevo Congreso y no había manera que el señor Merino pusiese esta reconsideración a consideración del Pleno. Y te decían abiertamente, en los pasillos del Congreso, no, este tema tiene algo que ver con los derechos LGTB, no va. Por más que uno explicaba, no va. Estaban dispuestos, al igual que el Congreso anterior, a sacrificar un tratado internacional a favor de nuestros adultos mayores para que no exista rastro alguno de la comunidad LGBT. Asume la presidencia Mirta y me parece que fue, no sé si la primera o la segunda semana como presidenta, que pone la convención al voto. Y aquí viene lo que les comentaba, no necesariamente lo que ustedes requieren en su incidencia política es que los votos a favor, ¿no? Aquí ponen la reconciliación y logramos, porque la reconsideración, recuerden, requiere 87 votos. Muchas bancadas en contra de la convención, pero logramos que algunos congresistas que no querían pelearse con su bancada no votasen, no expresasen su opinión. Entonces, no llegaron a los 87 votos. Llegaron, si la memoria no me falla, a 83. O sea, estuvo ahí de naufragar la Convención Interamericana. Pero esta incidencia política que se hizo de una manera quirúrgica, les diría, con un bisturí, permitió que la convención no naufragara, no se perdiera. Y claro, ustedes cuando hacen incidencia política en el Congreso no requieren 130 votos. Para aprobar una ley, si es una votación calificada, requieren la mitad más uno, pues normalmente no necesitan eso. Necesitan con 45 votos, tienen una ley normalmente aprobada, o 50. Entonces, hay que ser estratégicos, porque se sabe que no se va a poder convencer al 100% de congresistas. Rara vez una ley es aprobada por el 100% de congresistas, ¿no? Pero hay que saber qué es lo que se apunta, cuántos votos se requieren y con quién es mejor apostar a una abstención, ¿no? A insistir con una aprobación que va a terminarse en un rechazo.
Y finalmente, el tercer ejemplo que quiero mencionarles es el dictamen de la Ley de Identidad de Género, de la Comisión de la Mujer lograda el Consejo Anterior, donde aquí el mérito lo tiene los activismos, ¿no? Se formó una coordinadora y estuvo el regidor Manuel Sicha de Lima siendo uno de los impulsores, donde se reunieron con todos los congresistas, con todas las congresistas de la Comisión de la Mujer, con todas las posibles, creo que faltaban algunas. Incluso con aquellas que parecían que iban a tener una posición en contra, que habían tenido votos complicados antes, con todas. Se explicó el tema, se dio información, se prepararon de manera adecuada antes, conocían cuáles eran las desinformaciones que circulaban, conocían cuáles eran los argumentos en contra, y fueron congresista por congresista consiguiendo el apoyo. Y también tuvieron una alta cuota de realismo, que fue la que también compartió la presidenta de la Comisión, Carolina Lizárraga. No se iba a conseguir toda la ley de identidad de género. ¿Cuál es el piso mínimo básico, irrenunciable, que debe tener la ley? Y ese fue el dictamen. Y eso ayudó a conseguir algunos votos más. Y se consiguió por primera vez un dictamen de la ley de identidad de género. Y estuvo muy cerca de ser discutida en el Pleno del Congreso, y yo espero que pueda volver a ser presentada en este Congreso. Pero ahí, en este caso, creo que es un ejemplo la manera estratégica como los activismos se organizaron, coordinaron con los congresistas aliados y buscaron incidencia con los congresistas, ya sea que estuviesen en contra o los congresistas que no tenían una posición formada, ¿no? Entonces, creo que hay que estudiar este caso como un ejemplo de buena práctica de cómo debe llevarse adelante este tipo de incidencias. Y muy bien, eso es básicamente lo que quería compartir con ustedes el día de hoy. Para el avance de derechos, entonces, la opinión pública no es o no debería ser fundamental, pero sí es un elemento muy importante para lograr los cambios, ya sea esto a nivel jurisdiccional o a nivel político. El Perú tiene un claro problema de institucionalidad que evita que podamos avanzar como otros países de la región, pero dentro de ese contexto sí conocemos cuáles son las cosas a favor, los elementos a favor que tenemos, los elementos en contra, y qué otras condiciones hay que tomar en cuenta. Creo que podemos avanzar hacia un esquema de una incidencia más exitosa en la lucha por el reconocimiento, respeto y tutela de nuestros derechos fundamentales. Muchísimas gracias y quedo atento a sus participaciones y comentarios. Pediría si nos pueden ayudar con la moderación y creo que podemos dar la palabra a algunos amigues, porque estamos con buen tiempo. He tratado así de cumplir rigurosamente con los tiempos para que haya espacio para escucharnos todos. O en todo caso, el que desee participar puede levantar la mano. Está en la opción reacciones, que tiene abajo en la barra, y la opción levantar la mano, y yo les puedo dar la palabra. Veo que están tímidos, creo que todos están viendo el tema del nuevo gabinete. Me ha tocado un día políticamente agitado. A ver, Javier, muchas gracias por animarte. Adelante, te escuchamos. Buenas tardes con todas, con todos y con todes. Buenas tardes, Alberto. Un gusto conocerte. Saludos desde Arequipa.
Bueno, una pregunta con respecto a lo que planteabas. Es importante para nosotros desde el lugar donde nosotros nos desempeñamos, valga la redundancia, ¿de qué manera podríamos nosotros participar en los gobiernos locales, distritales o a nivel de nuestra comunidad como una forma de hacer visible los derechos, el respeto hacia los derechos en la población LGTBIQ+, y cómo podríamos articular lo que nosotros podríamos plantear a nivel de nuestras localidades para articular con, con los alcaldes, con los regidores? Esa es muy buena pregunta, Javier. Yo acá, digamos, lo que voy a hacer con ustedes es compartir mi experiencia, pero claro, obviamente hay muchos temas en los cuales ustedes tienen un nivel de conocimiento basado en cosas que viven en el día a día, que es mayor que la mía, ¿no? Acá estamos aprendiendo todos juntos, ¿no? Entonces no quiero que tomen mi opinión como, esta es la opinión. Es una opinión más y si les genera valor, entonces enhorabuena. Históricamente, en el mundo, la comunidad LGBT no ha realizado sus luchas en solitario, ¿no? Sobre todo cuando ha sido débil, ha buscado el apoyo de otras agendas y de otras personas que se encuentran en situaciones de vulnerabilidad, ¿no? Justo estoy leyendo un libro súper interesante de un activista norteamericano en Washington en la década de los 50. O sea, esto es incluso antes de Stonewall, ¿no? Nosotros tenemos esta idea de que Stonewall como que da inicio al activismo moderno, pero hay una serie de casos en los años 50 interesantísimos. Y lo que vemos es que hay todo un diálogo, comienzos de los 60, entre no llamemos activismo LGBT, porque no llegaba tanto, ¿no? Activismo de algunas personas gays, con los activismos por los derechos de la comunidad afroamericana, ¿no? Y después uno ve en los 80s en Inglaterra, ¿no? Durante el gobierno ultraconservador de Margaret Thatcher, una serie de vinculación muy interesante entre los activismos LGBT con los mineros, con los colectivos mineros que estaban luchando por una serie de derechos frente al gobierno. Y en general, uno va encontrando en la historia LGBT mundial y nacional que siempre las alianzas entre los vulnerables nos hacen más fuertes a todos, ¿no? Entonces creo que una manera interesante de poder plantear estos activismos locales es identificar también otros colectivos que se encuentren marginalizados y que se encuentren también con ganas de participar, ¿no? Encontrar colectivos que luchan por los derechos de las mujeres o colectivos antirracistas y con ellos tratar de formar una suerte de frente común que nos haga más fuertes. Ese sería como un primer elemento, ¿no? El segundo es aprovechar también y buscar contacto con organizaciones que tal vez puedan estar un poco más consolidadas que las nuestras en otras ciudades, ¿no? Por ejemplo, yo sé que Más Igualdad Perú, por poner un ejemplo que me viene ahora a la mente, está trabajando un proyecto con gobiernos locales me parece que es Loreto y justamente Arequipa, ¿no? Justamente lo que buscan es un tema de incidencia local. Entonces, creo que es una sinergia natural que debería poder darse, el que se comuniquen con los amigos de Más Igualdad y ver cómo se puede aprovechar esa incidencia. Y también creo que es importante, bajo esta idea de no hay peor gestión que la que no se hace, por ejemplo, hacer un mapeo a nivel de los consejos municipales y reunirse con todos los regidores, incluso con aquellos que parecen los aliados más impensables, ¿no? Buscar reuniones, insistir, pelearlas hasta conseguirlas, y de repente ahí se abre una ventana,
¿no? Y creo que eso ayudará a poder encontrar posibles sinergias. Por supuesto, también hay espacios más institucionalizados a nivel local, ¿no? El presupuesto participativo es uno de ellos, pero que creo que hay que llegar a ellos cuando ya hayamos trabajado en las otras tres ideas que menciono, ¿no? Las sinergias con otros colectivos locales, la ayuda con organizaciones de otras zonas y la identificación de aliados a nivel político. Gracias, Javier. Tengo acá una pregunta que me ha llegado por privado. Me preguntan, ¿cómo ves el panorama político en cuanto a personajes LGBT+? ¿Y qué acciones le recomendarías a alguien que quiere entrar a espacios políticos? Es interesante, ¿no? O sea, digamos, creo que hoy hay más visibilidad que hace algunos años y hay un mejor tratamiento público de lo que personas abiertamente LGBT significan en la política, ¿no? Yo me acuerdo, un diario, no voy a decir el nombre, el 2006, yo en 2006 estaba en la universidad, y es el primer año en el que hay candidaturas abiertamente LGBT al Congreso peruano, ¿no? Belisa Andía, histórica activista trans, postulaba por el Frente, no, por el Movimiento Nueva Izquierda, y Susel Paredes postulada por el Partido Socialista. Y me acuerdo que este periódico, que buscaba darles realce, pone, y ese fue el titular, mujeres, entre comillas, postulan al Congreso. Y es una nota que si la lees, o sea, tiene una buena intención, de oye, mira, hay que resaltar la lucha por la... Pero usan mujeres entre comillas, para referirse a una mujer trans y para referirse a una mujer lesbiana. Hemos avanzado mucho desde ese tratamiento, ¿no? Pero aún el día de hoy, así como es más difícil para las mujeres el hacer política, por la situación de acoso político y acceso a oportunidades, es también complicado para liderazgos LGBT, sobre todo de fuera de Lima, el poder consolidar espacios y el encontrar espacios para crecimiento, ¿no? Aquí creo que nuevamente es muy importante el consolidar una acción política que dé una narrativa más amplia, ¿no? Yo soy una persona abiertamente LGBT, trabajo estos temas porque creo en una sociedad justa. Y porque creo en una sociedad justa, también trabajo esta agenda de aquí y esta agenda de acá, y converso con estos colectivos y tengo esta mirada que genera estos apoyos, el buscar ampliar la cancha de nuestra acción política para poder tener un poco más de oxígeno a la hora de participar en elecciones o de aspirar a cargos dentro de partidos políticos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, ¿me escucha? Hola, sí, adelante. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas tardes a todos, y un gusto conocer a Alberto de Belaúnde. Gracias te saludo desde Huancayo. Soy Bélgica Ledesma de Diversidad Huanca. Una de las cuales sí me encantó eso de la visibilización de la comunidad LGTB, porque es cierto, en Lima capital siempre se ha dado estas visibilizaciones en masa, pero ya en estos últimos años, pues muchas regiones del país, del interior, también, como sabemos que en las regiones es bastante machismo, bastante patriarcado, una cosa así bastante de odio, hemos salido y hemos tenido una muy buena acogida en esta visibilización, e inclusive, como mencionaba, los medios periodísticos, más la política de una manera se unen también a favor nuestro, ¿no? Pero también hay algo que sí estamos distanciados, como se podría decir, con respecto a lo que mencionabas, ¿no? Con respecto a esto, al decreto eso de la ley Mordaza, no a la ley Mordaza en la que mencionabas, ¿no? Sería muy bueno que en este tipo de, que si va a haber apoyo de nuestra comunidad, sería muy bueno también entrelazar para poder entre todos y las regiones participen también para poder a que se dé a favor estas leyes, porque a lo mejor no ha habido mucha difusión o de entre todo mucho, los activistas de Lima no se han dado el trabajo de que cuenten con las organizaciones
nacionales de las regiones para estos apoyos, porque a veces simplemente se conoce este tipo de cosas en Lima, pero también sería muy bueno replicarlo a nivel nacional para que tengan un respaldo y que tengan esta forma de que de una otra manera no nos ganen esto de los antiderechos. Entonces debemos, creo que, articular y ver la forma de cómo pasar a nivel nacional, o sea, trabajar en eso para que otra vez no nos ganen, porque en realidad nosotros, si supiéramos a nivel nacional, haría toda esta réplica de fuerza y a favor nuestra, ¿no? Entonces yo creo que ahí sería una de las cosas que debemos ser mucho más articuladas, mucho más articulados, la comunidad para que puedan salir a favor las diferentes reglas, normas o leyes a favor nuestra. Tenemos que hacerlas, pero cuenten con las regiones que tienen que hay una muy grande fuerza nacional que a veces se desperdicia por esta falta de coordinación. Sería muy bueno hacerla. Gracias. Completamente de acuerdo contigo, Bélgica. Gracias por tu intervención. Creo que ayuda a enfatizar una idea que es importantísima. Y por eso es que yo insisto tanto con este sueño de contar con una federación nacional, ¿no? Que permita que estas articulaciones sean más sencillas y más directas y más inmediatas, ¿no? A nosotros lo que nos ha pasado algunas veces desde el despacho, siendo conscientes que nuestra acción a veces se limitaba mucho a colectivos de Lima, siempre buscamos gente también de Oriente, del Sur, del Norte, pero digamos, nuestro énfasis, además porque yo era congresista por Lima, estaba en Lima, pero lo que muchas veces nos pasaba es que solicitábamos, por ejemplo, directorios de organizaciones, por ejemplo, organizaciones vinculadas a las mesas de trabajo del Ministerio de la Mujer, y a veces los contactos no funcionaban, ¿no? No nos contestaban el teléfono, o mandábamos comunicaciones y no nos respondían. Entiendo también porque muchos colectivos, los colectivos cambian mucho, cambian los liderazgos, se forman nuevos colectivos, desaparecen otros, es como que un mundo muy, muy vivo, ¿no? Entonces, el poder contar con una federación nacional, que uno de sus esfuerzos sea el articular acciones, sería muy potente. Y ganaría no solo la incidencia nacional, sino que creo que la federación haría a las organizaciones más fuertes. Porque claro, puedes tener una organización que es súper activa en Iquitos, ¿no? Y de repente una de Huancayo o una de Aplao en Arequipa, conoce el caso, se motiva, se inspira, se vuelven amigues, y si no hubiese sido por la federación nunca se hubiesen conocido, ¿no? Y se fortalece. Entonces creo que por eso es tan importante el apostar, pero yo me quedo con la idea de Bélgica, que es importantísima, de la necesidad de una mayor articulación a nivel nacional para potenciarnos todos, ¿no? Muchas gracias. Damián, adelante, por favor. Sí. Buenas tardes a todas, todes y todos. Un saludo también, Beleonde. Les saludo también de Arequipa. Soy de la fraternidad transmasculina y mi duda radicaba principalmente en, o sea, dado que mencionó de que no existe estadística oficial que venga del Estado que pueda más o menos determinar, o sea, cuáles son los retos o cuál es la cifra exacta que sufre discriminación, crímenes de odio, etcétera, vulneraciones, o sea, de nuestros derechos de la comunidad, especialmente de la comunidad trans. ¿Qué recursos, medios podemos acudir si es que cuando queramos volver a proponer la ley de identidad de género? Porque yo me acuerdo que cuando leí el dictamen de la Comisión de Mujer y Familia, nos rechazaron la política pública respecto al cupo laboral trans, como que explicando que creo que faltaban argumentos, que faltaba, creo que material justamente para poder presentar esta política pública. O sea, en ese caso, por ejemplo, si queremos políticas públicas que se refieran a salud pública, poder reivindicar nuestros derechos laborales, o sea, ¿qué recursos, medios podemos acudir si es que queremos volver a presentar esto? Sí, eso es muy importante también, muchas gracias. Creo que una ventaja que tienen muchos colectivos es que están más cerca a las personas, ¿no? A veces cuando se quieren impulsar acciones desde instituciones, se está un poco más lejos de los ciudadanos, ¿no? Y sobre todo esto es particularmente cierto en regiones. Entonces, yo lo que los invitaría es a buscar maneras de levantar información.
y de visibilizar esa información. Entonces, por ejemplo, yo cuando era congresista en el segundo periodo, hicimos con Más Igualdad Perú y el apoyo de la Embajada de Canadá un estudio sobre migración LGBT, ¿no? La hipótesis que fue validada en el estudio es que hay muchas personas LGBT que migran, y ya sea que migran por la homofobia y transfobia que se vive en el país, o deciden quedarse fuera porque se fueron para estudiar o trabajar, deciden quedarse fuera porque en el Perú hay mucha discriminación y donde están no. Entonces lo que hicimos ahí fue un estudio exploratorio, lanzamos una encuesta a través de las redes, conseguimos apoyo de algunas redes internacionales para difundirlo en otros países, sistematizamos la información e hicimos entrevistas a profundidad. Entonces, claro, no es pues el equivalente a un censo, ¿no? Pero sí te permite visibilizar esa información. Entonces, si el día de mañana alguien quiere hacer un estudio o quiere hacer una política pública para enfrentar la fuga de talentos LGBT, tiene este informe, ¿no? Sé que las amigas de Féminas, esa organización de mujeres trans en Lima, por ejemplo, habían estado trabajando en un censo trans en Lima. Creo que han tenido problemas a la hora de la sistematización por un tema de acceso a recursos, porque cayó la pandemia encima. Esto fue una iniciativa que creo que tuvieron antes de la pandemia. Pero imaginar ese tipo de situaciones en las que podamos levantar datos, ¿no? O sea, por ejemplo, cada vez que nosotros mencionamos el número de crímenes de odio ocurridos en los últimos 20 años, lo hacemos gracias a organizaciones de sociedad civil que han levantado esa información, porque si no, no existiría nada. Entonces, yo te invitaría a pensar desde Arequipa, no imagines algo nacional, desde la ciudad de Arequipa, incluso más específico todavía, ¿no? Cómo tener algún tipo de estudio exploratorio con mujeres trans y hombres trans, y personas trans en general, ¿no? Pero también incluida a las personas no binarias, que nos permita conocer su realidad. Entonces, tal vez una encuesta simple y después algunas entrevistas a profundidad a lo largo de determinados meses, porque tampoco hay muchos brazos y también cada uno tiene que hacer su chamba y tal. Y de repente, de ahí unos meses y con el apoyo de alguna organización de Lima que te ayudó, o de una universidad, ¿no? De tal vez de algunos estudiantes que están haciendo una tesis. O sea, buscar como sinergias y de repente sacas el documento que es situación de empleabilidad de las personas trans en la ciudad de Arequipa. Es tan potente esa información que te aseguro que no va a existir política pública que se diseñe en el país sobre personas trans que no citen tu estudio. La encuesta virtual de derechos LGBT, con todas las limitaciones que tiene que ser una encuesta virtual y una encuesta presencial, que hicimos con el INEI, el 2017, si la memoria no me falla, sigue siendo citada en diferentes estudios e incluso ha sido citada en una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Pero claro, como no hay información, todo esfuerzo que se realice de mostrar esta realidad que conocemos es valorado y es inmediatamente aprovechado por las personas. Entonces te invitaría a pensar eso, pero piénsalo local, muy local, porque esa mirada local va a terminar teniendo un impacto nacional. Muchas gracias. Gracias, Alberto, por la ponencia. No sé si tengan los participantes alguna otra duda, alguna otra consulta. Porque si no tienen tarea, ¿no? Esto no se acaba tan fácil. Todavía tengo unas tareitas que dejarles. Exacto, justamente eso les iba a comentar. Ustedes recuerden que tienen la prueba de salida, desde hoy día la pueden realizar después de la clase sincrónica hasta el día domingo, hasta las 11:59 de la noche, ¿no? Igual tienen el ejercicio práctico que les está dejando Alberto. La entrega es hasta el día lunes 11 hasta las 11:59 de la noche, por favor. Este ejercicio se está haciendo de manera grupal. Ustedes ya conformaron unos grupos para la anterior sesión, para el anterior ejercicio también, se van a mantener los mismos grupos. Bueno, solamente indicarles que una persona de cada grupo suba el archivo, no es necesario que todos suban los archivos, una persona.
Y nada, si tienen alguna consulta, alguna duda, ya saben que pueden escribir al chat de la Escuela Empodera, igual al correo, perdón, para poder ayudarles. Y me interesa, no saben, la ilusión que me genera el leer los ejercicios que van a realizar. Yo voy a leer cada uno de ellos y les prometo que el tiempo y la atención que ustedes me han regalado ahora y que me van a regalar para el video que hemos preparado de conversación con Bruno Bimbi y que van a regalar a la hora de preparar este ejercicio va a ser retribuido con diligencia y respeto. Voy a asegurarme que mi respuesta a cada uno de estos ejercicios les pueda generar valor a cada uno de ustedes. Listo, muchas gracias. Entonces, chicas, ya terminamos la sesión. Gracias. Recuerden, por favor, realizar los ejercicios y también los postes. Muchísimas gracias, Alberto. Muchísimas gracias a todos, todas y todes. Y ojalá que hoy día empiece un espacio de mayor optimismo, si es que se confirma a Mirta y nada, creo que es signo de los tiempos el hecho de estas oportunidades que van apareciendo y que también tenemos que tener la capacidad de, como líderes y como activistas de aprovechar a favor de la comunidad. Muchísimas gracias y tengan una linda semana. Igualmente.